When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a calcular determinantes de orden 4 utilizando la regla de Chio. Chio era un matemático italiano del siglo XIX que realizó una variante de el método que vimos en vídeos anteriores de Laplace, que nos permitía calcular determinantes de orden superior a 3 utilizando este desarrollo. Recuerdo que era escoger una fila o columna, en este caso escogíamos una fila y desarrollábamos este determinante como el producto de cada uno de los elementos por su adjunto, es decir, a sub i1 por el adjunto a sub i1 más a sub i2 por su adjunto a sub i2 hasta el último elemento de la fila a sub n por su adjunto. Utilizaremos un método similar al método de Laplace con la variante que generó Chio para resolver este determinante de una forma más sencilla. Si en esta fila vemos que hacemos este desarrollo, observaremos que al tener un 0 nos permitirá, en lugar de tener 4 determinantes de orden 3, tendremos solamente que calcular 3 determinantes, ya que uno de los elementos es 0 y al multiplicarlo por su adjunto eliminaremos la necesidad del cálculo de ese determinante. Si obtuviéramos más ceros, veríamos que tendremos que calcular menos determinantes y ese es nuestro objetivo. Vamos a conseguir una fila o una columna en la cual solamente quede un elemento distinto de 0, al cual llamaremos elemento pivote. El resto de elementos serán 0 y de esa forma solamente tendremos que calcular un determinante de orden 3. Vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo. Aplicaremos el método de Gauss, que ya aplicábamos para resolver sistemas y que podéis encontrar en otro vídeo también del canal, y llamaremos a esta fila fila 1, a esta fila fila 2, fila 3 y fila 4. Si lo que queremos es conseguir en esta columna, por ejemplo, que todos estos elementos sean ceros y quedarnos con el primer elemento como elemento pivote, las operaciones que realizaremos serán con las filas correspondientes. Utilizaremos la misma terminología que utilizábamos en el método de Gauss, que ahora describiremos. Si en lugar de realizar los ceros en esta columna quisiéramos realizar los ceros en esta fila, actuaremos por columnas y llamaremos a esta columna columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Y eso nos permitirá ir escribiendo cada una de las operaciones que vamos a realizar para poder tener una mayor facilidad a la hora de no equivocarnos o para poder comprobar las operaciones que hemos realizado. En primer lugar, vamos a conseguir que este elemento se haga 0 y vamos a tomar como elemento pivote el A sub 1, 1. De esa forma, lo que haremos será dejar la primera fila igual, es decir, 2, 1, 3, 0.
y vamos a ir transformando todas las filas de tal forma que conseguiremos en todos estos elementos que aparezca un 0 en el determinante que vamos a obtener. Para conseguir un 0 en este número, lo que tendremos es que multiplicar esta fila por 2 y sumar a la primera fila. Es decir, la operación que estamos realizando es 2 veces la fila 2 más la fila 1. Por las propiedades de determinantes sabemos que si multiplicamos una fila o columna por un número, como es este caso, el determinante queda multiplicado por ese número. Por tanto, para poder realizar el determinante aquí y que se mantenga la igualdad, tendremos que multiplicar por un medio, y lo escribiré en otro color para que se observe bien, que será el mismo número por el que hemos multiplicado la fila en la cual estamos obteniendo el 0. De esa forma, el determinante no va a variar. El resultado final, claro, este determinante será el doble que el inicial, pero al multiplicarlo por un medio, el resultado final será el mismo. Realizamos la operación y haremos 2 por menos 1 menos 2 más 2, 0. 2 por 2, 4 más 1, 5. 2 por 1, 2 más 3, 5. Y 2 por 1, 2 más 0, 2. Vamos a obtener un 0 también en el tercer elemento, es decir, en este elemento. Para ello, lo que tendremos que hacer será a la fila 3 quitarle la fila 1. Es decir, F3 menos F1. Puesto que aquí no estamos multiplicando esta fila por ningún número, no tendremos tampoco que realizar aquí la multiplicación por ningún número para obtener el resultado correcto. Estas operaciones se pueden realizar sin variar el determinante, ya que recuerdo que había una propiedad de los determinantes que decía que si a una fila o columna le sumamos una combinación lineal de otra fila o de otras filas, el determinante no varía. Y ese es el motivo por el cual estas operaciones se pueden realizar sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a conseguir aquí el elemento que estábamos buscando. Si realizamos esta operación, 2 menos 2 dará 0, 1 menos 1 también dará 0, 0 menos 3 será menos 3 y 2 menos 0 quedará 2. Por último, vamos a obtener en este elemento también un 0 en el determinante que queríamos encontrar. Tendríamos que hacer F4 menos 3 veces F2 y ahí no habría ningún problema, pero si operásemos con la primera fila, la operación sería 2 veces F4 menos 3 veces F1. En este caso, también tendríamos que multiplicar por un medio. Si realizamos esa operación en lugar de con esta fila, con la fila segunda, la operación que realizaríamos sería F4 menos más 3 veces F2 y ahí no habría problema. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, donde estamos multiplicando
es en la fila en la cual estamos haciendo la combinación lineal, mientras que aquí estamos multiplicando en la fila que estamos realizando el 0. Por tanto, puesto que aquí sería más sencilla la operación, no vamos a realizar esta, sino nos quedaremos con esta. De esa forma, el determinante quedará F4, es decir, 3 más 3 por menos 1, 3 menos 3 quedará 0. 0 más 3 por 2 será 6. 1 más 3 por 1 quedará 4. Y por último, 2 más 3 por 1 quedará 5. De esta manera, lo que hemos obtenido es un determinante en el cual tenemos un elemento pivote que será el A sub 1, 1 y una columna en la cual solamente ese elemento es distinto de 0. Haciendo ahora el desarrollo de este determinante utilizando A sub 1, 1 por su adjunto, puesto que el resto de elementos son 0, no tendremos que hacer ningún otro determinante de orden 3. Y, por tanto, esto quedará un medio que teníamos aquí multiplicado por el elemento pivote, que es 2, y por menos 1 elevado a 1 más 1, que será más 1, por el determinante que queda al eliminar la primera fila y la primera columna, es decir, 5, 5, 2, 0, menos 3, 2, 6, 4, 5. Este es un determinante de orden 3. Ahora podríamos hacer una de 2. La primera de las cosas que se podría hacer sería continuar haciendo ceros hasta obtener un determinante de orden 2 por 2, o la otra cosa que podríamos hacer sería aplicar la regla de Sarrus a este determinante. Vamos a hacer esto segundo y obtendremos el resultado final. Un medio por 2 quedará 1 y ahora realizaremos este determinante. 5 por menos 3 y por 5 nos quedará menos 75. Más 5 por 2 y por 6, que quedará 60. Más 0 por 4 y por 2, que quedará 0. Menos la diagonal secundaria, 2 por menos 3 y por 6, que quedará menos 36, más 4 por 5, 4 por 2 y por 5, que quedará más 40, más 5 por 0 y por 5, que será 0. Menos 75 más 60, que serán menos 15, menos 36 más 40, que serán 4, por tanto, nuestro determinante tiene un valor numérico de menos 19.